porque estábamos haciendo todo con el marcador. Ok, la semana pasada, bueno, la clase pasada estuvimos hablando sobre la relación que existía entre leer y escribir cuando se trata de comunicar algo importante. Y mencionamos que al momento de leer y escribir es como un recordatorio o sea, nos puede servir como un recordatorio de lo que tenemos que hacer. Y aquí nos dan 3 ejemplos. Esto lo habíamos platicado, pero no lo habíamos escrito. Cuando un estudiante lleva un diario personal y organiza sus emociones y pensamientos, o sea, creación individual, algo para ti, ahí te sirve el escribir. Y luego ya después pasa el tiempo y te lo vuelves a encontrar y te evoca ese momento. También se puede trabajar de manera colectiva, al trabajar en un cuento en equipo, cuando haces un trabajo en equipo. Y, pues bueno, a nivel, digamos, histórico, todos los hallazgos de algún experimento también se preservan y se comparten y duran a través del tiempo, a través de que se queden escritos. De nada te sirve tener el conocimiento en la mente si no eres capaz de plasmarlo para que otra persona lo pueda adquirir. También decíamos que podíamos conocer sobre la cultura o sobre otros tiempos a través de la lectura de textos. Por ejemplo, aquí, al leer los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, que era un joven del siglo XXI, o sea, ustedes, se va a enfrentar con los problemas que había, con todos los problemas que pasaba una mujer del siglo XVII en la Nueva España. A lo mejor no podemos viajar, no tenemos un DeLorean para ir hacia el siglo XVII, pero a través de los textos podemos conocer. Y también al leer un cuento de un autor japonés actual, nos ayuda a conocer costumbres y visiones del mundo diferentes a las nuestras. Aunque sea una ficción, aunque sea una historia, pues conoces la manera de pensar o lo que ellos estilan en su país. Veíamos que un texto, sí lo habíamos platicado, proviene del latín textus, que significa tejer o entrelazar. Entonces, ¿qué era un texto? Una composición ordenada de signos inscritos en un soporte mediante un sistema de escritura, cuya lectura permite recuperar el sentido referido por el emisor. ¿A qué se refería con los signos? Esto lo estuvimos explicando. ¿Quién se acuerda? ¿Qué eran los signos? ¿Cuál? Las letras. Inscritos en un soporte. ¿A qué se refería el soporte? El papel. El papel, o si estás haciéndolo de manera digital, si vas a mandar un email, el soporte es la plataforma de email. O si es un WhatsApp, el soporte es la aplicación de WhatsApp. ¿Pásale? Ahí la compañera. Entonces, a través de la lectura de esos, no llegas y mandame a sacar mi mamá, no chingue. déjalo ahí en el celular. Todos los celulares ahí. Entonces, al leer ese texto, nos permite recuperar el sentido del emisor. Ya, por favor, jóvenes, ¿quién era el emisor? La persona que lo escribe. Y, pues bueno, esto lo platicamos de más a grosso modo, pero los diferentes tipos de texto pueden ser, o sea, para que tú selecciones un texto puede ser, dependiendo del tipo, descriptivo, narrativo, expositivo, de argumentación, de instrucción, de transacción. ¿Se acuerdan que nos estuvimos explicando aquí? Puede ser con diferentes formatos, continuos, discontinuos, que es como está organizada la información de una manera diferente, mixtos, múltiples. Tenemos los diferentes contextos y los diferentes soportes, que es impreso o digital. Las características de los textos también las estuvimos viendo, que todo el texto se organiza con una introducción, que también sería una presentación, el desarrollo, que es donde expones el tema, y una conclusión, que es donde resumes todo lo que estuviste hablando en tu texto.
También teníamos características internas y externas, que las estuvimos trabajando en la clase pasada. Y, pues bueno, tenemos también marcador textual, que es una oración, el inicio de una oración que se utiliza para conectar diferentes partes del texto con el objetivo de que la lectura sea agradable a los ojos del lector. Digamos que el marcador textual es como el típico que hace una vez. También tenemos grados o niveles de especificidad del léxico. El léxico es el vocabulario. No es lo mismo leer un blog, un post de Facebook, que leer un estudio de investigación clínica. En el post de Facebook, como lo haces para tus amigos o para tus contactos, tus seguidores, lo escribes de una manera no tan formal. En un estudio médico que hacen las investigaciones, utilizan vocabulario médico. O si tú ves una tesis de ingeniería, a lo mejor no entiendes los términos porque pues todavía no somos ingenieros, no es nuestra área. Entonces, dependiendo de a quién lo vayas a escribir, es el tipo de palabras que vas a utilizar. Y podemos tener dos organizaciones: semántica, que dice que el texto debe de tener coherencia. Si estás hablando de perros, vas a hablar del texto de perros, no vas a hablar de cactus y luego de uñas de acrílico, no, tienes que ir sobre lo mismo. Y la organización formal de esto se refiere a que cada párrafo debe de tener una idea principal y algunas ideas secundarias que le sirvan de soporte para sustentar la idea principal. Habíamos visto también los textos en la vida cotidiana, los avisos, que pues ya los conocemos, son textos que tienen la finalidad de alertar o prevenir. Las notas, que pueden ser como informar, rogar, agradecer, disculparse, que es lo que pones en un post-it. Tenemos las cartas, que ya no se usan tanto, pero hay gente que todavía lo hace porque en sus comunidades no tienen internet. Las normas, que son los reglamentos, y las instrucciones, que son indicaciones en general. ¿Mande? Ok, no lo habíamos visto. Introducción a las propiedades del texto. Dice que las funciones de la escritura es la primera, la comunicación social. Permite el intercambio de ideas y también el desarrollo personal. Al hablar del desarrollo personal es, por ejemplo, ya por favor, cuando estaba en la secundaria, que les decían, vamos a hacer un resumen del libro de biología de la página 45 al 80. Eso, ahí el texto es uso personal. Pero la comunicación social es cuando mandas un mensaje, cuando haces la lista del súper, cuando le dejas una nota a alguien. En eso es en lo que nos sirve. Tenemos 4 propiedades del texto. Esto sí no lo habíamos visto, esto ya es nuevo. Para que un texto sea un texto válido, por así decirlo, tiene que tener claridad, adecuación, coherencia y concordancia. ¿Alguien ya conocía estos términos? Claridad. ¿A qué le suena claridad? ¿Cómo tendría que ser un texto que tenga claridad? Es que sí, los 4 son como ramas de algo que uno mismo. Ah, sí, por eso están en el... Pero, ¿cómo tendría que ser un texto? ¿O qué debería decir? ¿O darme un ejemplo de un texto que tenga claridad? Una claridad de letras, saber a qué está dirigido el tema en cuestión. Y pues, más que nada, tener coherencia sobre los términos que está utilizando. Ok, para que tenga claridad, tiene que tener coherencia. ¿A dónde vas? No, si vas, ya no regresas. Enseña el celular ahí. Si va, ya no regresa. Y si no, se va a la dirección. Exacto, para que haya claridad también tiene que haber coherencia, pero también tendría que haber adecuación y concordancia. Todas estas propiedades del texto están hermanadas, como decíamos ahorita.
Claridad. Vayan tomando nota, chicos, porque esto no lo habíamos visto. Claridad. ¿Quién me ayuda a leer lo que es la claridad? Dale. ¿Es la propiedad? Es la propiedad que permite que el lector entienda el mensaje sin dificultad. Un texto claro evita ambigüedades, oraciones interesadas o palabras innecesarias. Usa un vocabulario preciso y estructura simple. El objetivo es que el lector comprenda sin tener que releer. Exactamente. La claridad es como decir la flecha a la derecha. Un ejemplo sin claridad es como el que está aquí. En el problema anteriormente expuesto se procederá a la implementación de medidas adecuadas. Es demasiado. Algo que diría el lector. Simplemente puedes decir, por eso se aplicarán las medidas necesarias. No es necesario echar tanto rollo. Digamos que un ejemplo de no claridad es, antes había un cómico que se llamaba Cantinflas. Sus abuelas lo veían en las películas. Mis tíos ni siquiera lo comunicaron. Nada que ver. Bueno, Cantinflas no tenía claridad porque decía lo mismo de muchas formas y te lo repetía y te trataba. Entonces la claridad es decir las cosas como son, no más, no menos. Simplemente puedes omitir términos que no sean tan necesarios. ¿Ya te vas nota de esto, chicos? No. Va a ya toca porque no veo. ¿De qué cosa? Porque me tocó una botella y iba a grabar. Reconoce la estructura y a veces el chaval le manda la foto de tu. Miren, ya, es que también una técnica para que no tengan que copiar todo. Busca simplemente lo que es la idea principal. Claridad. Con la claridad es la propiedad que permite que el lector entienda el mensaje sin dificultad. Hasta ahí. Esa es la idea principal. Es lo más regular. Ya lo demás es una explicación de la idea principal. O sea, este enunciado de aquí y este de acá son enunciados que sustentan la definición de claridad. Si tú te vas a un diccionario o buscas en la página de la Real Academia Española claridad, no te va a poner tanto así. Simplemente te va a poner la definición. Es la propiedad que permite que el lector entienda el mensaje sin dificultad. Punto. Sí, a veces es importante tener unos ejemplos, tener unas cosas. ¿Y lo que pasa es que no? Sí. Como ustedes quieran, pero les digo, yo en lo personal lo que haría es solamente la idea principal. ¿A poco cuando estaba en secundaria y que les encargaban los resúmenes, eran de los que subrayaban toda la hoja? Sí. Ay, no. Pues bueno, ya, ahorita de hecho justo aquí viene ese tema del... Ah. Dirían, más importante y Ya sé. Ah, sí, yo me metí otro poquito. Me iba a meter a la ¿Te ibas a meter el invierno? sí, pero con el lugar. ¿A qué técnica ibas? Porque ves que tienes prepa con cada técnica. Cuando me hacía pruebas normal. Ah, ya. Me iba a meter el noche. Ya. Pero como la señora le mandó una fecha de mamá, Ujú. pues no me entrar. Bueno, pero a lo mejor terminando el examen de equipo decir en la uni. Entonces, a pesar de que no examinó la prueba, ¿En el invierno? Sí. Hay mucha gente que, por ejemplo, que termina prepa de la Universidad de la UNAM y no alcanza lugar en la Facultad de Medicina de la UNI, entra en la medicina de la UNAM. es una objetivo. A lo mejor te pueden cobrar un poquito más solamente al principio, pero según yo sí se puede. ¿Ya lo tenemos? Ya. No, no, pues, ¿Verdad que sí que ya lo tenemos copiado? Ya no dice que no me puede la propiedad.
faltan muchos compañeros. No, o sea, la propiedad Hacemos, vaya rápido, no hacemos sus apellidos, por favor. Los apellidos. Los apellidos. Hermano, ya tiene mucho tiempo. Porque siempre aplica la misma que anda mal a la mano. Sí. Un resumen para las clases y después de la semana. ¿Cuáles son tus apellidos? Ok, vamos a continuar. Eso está hoja ya primero. Sí, evidentemente. La siguiente de las cualidades del texto es la adecuación, que era lo que comentábamos ahorita. La adecuación consiste en adaptar el lenguaje al contexto y a la situación comunicativa. No se escribe igual una carta formal que un mensaje de redes sociales, que era lo que mencionábamos ahorita. No vas a escribir de la misma manera un mensaje dirigido, una carta dirigida a la directora, que un mensaje dirigido a tu mejor amigo. No hay la misma confianza, no hay la misma jerarquía, entonces cuando te diriges a la autoridad, escribes con más respeto que cuando te diriges pues a tu mejor amigo o a alguien más, inclusive de la misma familia. A tu mamá no le vas a escribir un mensaje de la misma manera que se lo escribes a tu hermano. No le vas a decir igual. Ahora sí regresó rápido. Va a salir a su lugar y ya no va a tener permiso de salirse. Le recuerdo que usted está aquí porque no aprobó el examen pasado. Hay que estar conscientes de eso. Pues a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar. Ahí va a ser, pero porque ahí lo tienen muy chetado. ¿No qué? Ahí lo tienen muy chetado, ¿no? Igual que todos. Por algo estoy tomando la lista. Ok, tenemos aquí ejemplos sin adecuación. Dice, contexto es un estudiante que le manda un correo a su maestro para justificar la inasistencia. Y dice, asunto, falté. Y luego le dice, hola profe, pues no fui a clases ayer porque tuve cosas que hacer. Ya luego veo qué onda con las tareas. No se enoje, bye. Wow. Se ve como que muy informal, muy fuera de lugar. Se lo está mandando a su maestro, ¿verdad? Ahora, vamos allá al ejemplo ya adecuado. Le ponen el correo, asunto, justificación de inasistencia. Estimada profesora, ya silencio por favor, lo voy a tener que empezar a cambiar de lugar. Le escribo para informarle que el día de ayer no pude asistir a clases debido a una cita médica previamente programada. Adjunto la constancia correspondiente y me comprometo a ponerme en corriente con las actividades. Agradezco su comprensión, atentamente, Juan Pérez. En resumen, adecuación es saber qué decir y a quién decirse. ¿Cómo decirlo? Y cómo decirlo. A lo mejor la idea es la misma, faltó, pero es saber cómo decírselo a quién. No le vas a decir, no le vas a escribir lo mismo a una maestra que a un amigo. ¿Quedamos claros con esto? ¿Ya tomamos nota de aquí?
¿Cuál era lo más importante? La adecuación consiste en adaptar el lenguaje al contexto y la situación comunicativa. ¿No es el más grande? ¿Mande? ¿No es el más grande? Sí. Y no veo. ¿Sí se ve por ahí? Sí. Gracias. Sí, somos de café. Ah, no. Sí, lo hice, lo metí en otro ejemplo. No, nada. Ya que. ¿Quién tiene celular? ¿Quién me está poniendo por música? Los celulares van a ir de aquel lado, por favor, en la mesita. Pónganse, ya los pueden tener aquí. ¿Mandé? ¿También qué? No, nada más está aquí, es donde dice Shazam. Los ejemplos van a tardar mucho. Bien.
Ya te dije como 5 veces. No te Muy bien, vamos a continuar. ¿Listo? La siguiente característica de los textos es la coherencia. Que como decíamos, Lila, cámbiate de lugar, por favor. Acá de este lado. Se están riendo, están platicando. Acá de este lado, de sus cosas. Ya se voy a pasar a cambiarlos a todos. Decimos que la coherencia es lo que hace posible que las ideas se presenten de manera lógica y ordenada, evitando contradicciones y asegurando que el lector pueda seguir la progresión temática del texto. Como decíamos, la claridad iba relacionada también con la coherencia. Y tenemos aquí unos ejemplos. Dice, el primero, sin coherencia. El tema en ambos párrafos es la importancia de la lectura. Ejemplo sin coherencia. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien? Vanessa, ¿me ayudas a leer, por favor, aquí? El de acá. Ejemplo sin coherencia. ¿Dónde está? Hasta el punto de aquí. Lo más importante de la lectura es muy importante porque los libros tienen páginas que te brindan información. Me gusta leer más cuando tomo una taza de café, aunque a veces no tiene sentido porque debo de decir, si leo tomo café, por eso leer ayuda a mejorar la comprensión de textos y evitar el aburrimiento porque a veces solemos buscar otras formas de entretenernos como hacer deporte o salir con amigos. ¿Entendiste lo que decía ahí? ¿Tiene sentido lo que decía ahí? Un poco, pero fíjense bien, empieza diciendo primero que la lectura es muy importante porque los libros tienen páginas que transmiten información. Okay, ahí va muy bien. Y luego le cambia a sus gustos personales. Me gusta leer más cuando tomo una taza de café, aunque a veces no tiene sentido, porque debo decidir si leo o tomo café. Está hablando de sus gustos personales, pero pues, no tiene mucho que ver con la idea de que la lectura es muy importante porque los libros tienen páginas que transmiten información. Y luego dice, a la que sigue, por eso leer ayuda a mejorar la comprensión del texto y evitar el aburrimiento. Hasta ahí íbamos bien. Pero luego ya todo esto de abajo está de más, porque a veces debemos buscar otras formas de entretenernos, como hacer deportes, salir con los amigos, y eso que tiene que ver con la lectura. En resumen, un vocabulario sin coherencia es como el ejemplo que dábamos la vez pasada. No tiene coherencia lo que dice. Ahora, ¿quién me ayuda a leer el texto coherente? Es el mismo tema sobre la importancia de la lectura. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien? Dale. La lectura es una actividad fundamental para el desarrollo intelectual. A través de los libros que adquirimos conocimientos, ampliamos nuestro vocabulario y desarrollamos la imaginación. Además, leer fomenta la reflexión y nos permite comprender mejor la realidad que nos rodea. Aquí si se fijan, todos los párrafos iban encaminados hacia el mismo tema. No se iba desviando ni iba diciendo otras cosas. Todo iba sobre la misma idea que era la importancia de la lectura. A eso se refiere la coherencia. Que todo lo que estés hablando en tu texto esté relacionado. ¿Dudas de esto, chicos? ¿Ya tienes tomar nota de aquí de lo que es la coherencia? ¿Eso lo puede hacer una? Sí. No, la de luego. ¿Te hace mejor?
¿Listo? Voy a separar también ustedes. Listo. Muy bien. Muy bien, finalmente, el último elemento de los textos es la cohesión. Va relacionado con la coherencia, porque pues bueno, la coherencia iba todo sobre la misma línea. Al hablar de la cohesión, se refiere a los mecanismos lingüísticos, o sea, las palabras o frases que enlazan las distintas partes del texto. Esto incluye recursos como los conectores, que son frases como por lo tanto, sin embargo, ya que, puesto que todas esas frasecitas que utilizamos para unir una idea con otra se llaman conectores. Pronombres que retoman la información ya mencionada, sinónimos para evitar repeticiones, o elipsis que permiten omitir información obvia. Cuando tú redactas una tesis, te revisan que en un párrafo no repitas la misma palabra, aunque sea un conector. Tienes que pensar en este tipo de elementos para que el párrafo de tu tesis tenga cohesión y no sea aburrido y diga lo mismo una y otra vez. Aquí les doy un ejemplo. Halliday y Hassan en 1976 comparan la cohesión con un pegamento lingüístico que une oraciones y párrafos garantizando continuidad y fluidez. Si un texto no tuviera cohesión, perdería unidad y se convertiría en una serie de frases inconexas, como una idea a otra, como ideas aisladas. Y aunque cada una pudiera tener sentido por separado, la idea es que al
hacer un párrafo, todas las frases tengan sentido juntas, así como lo vimos ahorita con la coherencia. Aunque sea del mismo tema, también es importante que tengan continuidad. Cuando tú estás hablando de manera natural, no dices, ayer fui a Soriana, compré unos tomates, adelante, ayer fui al cine, Quería ver si me pueden buscar en se la mandé al grupo además, ok. y me la mandaron digital. Ya se la mandé en el grupo, ya viene ahí con horas de llegada y todo. Sí. Les decía, no es lo mismo que decir, como que cositas aisladas. Compré un carro, el carro tenía falla en el motor, el carro era eléctrico, el carro era modelo 2020, el carro tenía motor híbrido. O sea, si se fijan, son frases aisladas. Si tú lo quisieras hacer una narración, no lo platicas así. Entonces, fui a ver un carro, lo compré, era eléctrico, pero no me gustó porque tenía falla en el motor, aunque era un motor híbrido. Esas palabritas, aunque, pero le van dando como más ritmo, más sentido a lo que estás diciendo. Aquí tenemos otro ejemplo, dice, el tema en general es beneficios del deporte. Tenemos uno sin cohesión y uno con cohesión. ¿Quién me ayuda a leer el texto que no tiene cohesión? Es bien poquito. El deporte es una actividad muy saludable, fortalece el cuerpo, mejora la actividad física, contribuye al bienestar emocional, reduce el estrés, reduce la ansiedad, practicando de manera regular, fomenta la disciplina, fomenta el trabajo en equipo. Aunque todas estas frases son correctas, son afirmaciones, cumple con estar dentro del mismo tema, cumple con ser claro, cumple con tener un lenguaje adecuado, no tiene. Aunque cumple con todo eso, se ve como si lo estuviera haciendo un robotito, como si lo pusieran una Alexa que lo dijera. Ahora, vamos a ver otro ejemplo ya con cohesión. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién me ayuda? ¿El deporte? Ayúdame por favor a leerlo. Un poquito. El deporte es una actividad muy saludable porque fortalece el cuerpo y mejora la condición física. Además, contribuye al bienestar emocional, ya que reduce el estrés y la ansiedad. Por otra parte, practicarlo de manera regular, fomenta la disciplina y el trabajo en equipo. Si se fijan, dicen lo mismo, porque son las mismas ideas, pero acá tiene estas palabras que están en negrita, son los conectores, son las frases que le dan como que sentido, que sirven como mencionar una causa y efecto, como aquí que dice, el deporte es una actividad muy saludable porque fortalece el cuerpo y mejora la condición física. Estás justificando porque es una actividad muy saludable. Entonces, a eso se refiere con la cohesión, a darle un sentido, a justificar y no decir las frases así como frases aisladas. No estamos, por ejemplo, cuando estábamos en clase de inglés, hacíamos los enunciados de pluralidades. Bueno, ahí se aplica porque es un ejercicio de escritura. Pero si tú vas a hablar sobre algo, lo ideal es que tengas este tipo de frases para que tu texto tenga cohesión. Tomamos nota de esto y ahorita vamos a continuar con el siguiente tema. ¿La mano de arriba? Sí, la mano de arriba. Los ejemplos no, porque te da mucho y aparte puedes ser más de comentar. ¿Se lo puedo mandar? ¿Ok? Sí.
Bueno, no, es que está muy chiquito. ¿Listo? ¿Listo? Ok, vamos a... Bien, ya estuvimos viendo las características
características de un texto. De manera general. Ahora vamos a ir de forma específica al párrafo. ¿Alguien sabe qué es un párrafo? Ok, es un texto. Un texto que es la intención de transmitir información dependiendo del contexto. Ok. Es un texto que puede contener información dentro de un contexto. Ok. ¿Qué autoridad tenemos sobre el párrafo? Ok. Vamos a ver qué es un párrafo. Nos dice aquí que un párrafo es una unidad de texto. O sea, para que un texto pueda ser un texto musical, está dividido en párrafos. Este texto, o sea, este párrafo, está compuesto por un conjunto de oraciones que desarrollan una idea central. Se reconoce porque inicia con una sangría. Bueno, cuando ya es el segundo o tercer párrafo, inicia con la sangría. ¿Quién sabe qué es la sangría? Es como un margen. Por ejemplo, si aquí, empezar acá. O también puede ser la separación de línea, que es como aquí. Aquí, la separación de línea, también comienza el párrafo. Y un párrafo empieza con mayúscula y termina con punto y aparte. Aquí está el punto y aparte. Cada debe tener un párrafo. Idea principal, que es de qué se trata. Ideas secundarias que explican o amplían la idea principal. Y cierre. El cierre regularmente se pone en el último párrafo que vas a escribir de tu texto. Ese cierre es una conclusión o un remate de la idea. Entonces, ¿cuáles son las partes del párrafo? La idea principal, las ideas secundarias que son para ampliar esa idea principal y cierre. No todos los párrafos llevan cierre, pero si ya vas a hablar de otra cosa o de otra, digamos, otro subtema, cierras el párrafo con eso. Esas son las partes del párrafo. ¿Quedó claro? Vayan tomando nota, por favor, chicos. No se esperen que se termine, vayan escribiendo mientras explico. Porque si no, entonces tarda mucho. Sí. Voy a regresar al ejemplo que daba la razón. Ahorita que estábamos, ya, por favor, ahorita de lugar de la les dije que los celulares. Vaya a ponerlo, porque no están tomando notas. Vaya a poner el celular ahí. Ok, les decía, volviendo al ejemplo que daba ahorita, ¿vale? De cuando estaba en la secundaria, cuando nos decían que van a hacer un resumen, incluyo todos los hechos, nos vamos a subrayar a lo mejor todo el texto, y no debería de ser así. Realmente a veces lo subrayábamos por facilidad, pero luego al momento de copiarlo
ya decíamos no porque lo hice. Entonces, en un resumen, lo que realmente debíamos incluir es la idea principal. Si acaso alguna de las ideas secundarias, pero no es tan importante. O por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez les tocó hacer cuadros sinópticos. ¿Sí se acuerdan del cuadro sinóptico? Sí. Bueno, de hecho en el mapa conceptual también. En el mapa conceptual, ahí sí solamente pones ideas secundarias, ideas principales, perdón. Si lo hacías como el cuadro sinóptico, primero va el tema, y luego van las ideas principales de cada párrafo de lo que ibas a hablar, y luego allí ideas secundarias. Y en el mapa conceptual era lo mismo, solamente que organizado de otra manera. Entonces, para eso nos sirve identificar. Yo que es lo que, al menos con los muchachos de la primaria les recomiendo, como ellos apenas los estoy enseñando a que identifiquen ideas principales y secundarias, siempre les digo, traigan un marcador verde, un marcatexto verde y un amarillo. Con el verde subrayamos las principales y con el amarillo las secundarias. O también el típico el bicolor azul con rojo. Con rojo las principales, con azul las secundarias. Pero ese es el objetivo realmente de identificarlas. Que si tú tienes, si te dicen, vas a hacer una sinopsis, un resumen de este documento, simplemente te vayas. Y yo siempre les digo, las ideas principales siempre traen una palabra clave que muchos de los libros tienen como un color de líneas. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Ok, ahorita decíamos que había diferentes tipos de texto. También tenemos diferentes tipos de párrafos. Tenemos párrafos descriptivos, párrafos narrativos y párrafos argumentativos, igual que en el texto. El descriptivo, ¿cuál creen que es el propósito principal del descriptivo? Describir, es obvio. El del narrativo, contar hechos o acciones. Y el del argumentativo, defender una idea. Las características principales, en el caso del descriptivo, da información muy detallada, utiliza adjetivos y comparaciones. En el caso del narrativo, su principal característica es que presenta una secuencia de hechos. No vas a platicar una historia diciendo lo que pasó en medio, luego lo que pasó al final y luego lo que pasó al principio. Cuando hacemos una narración, siempre empezamos por el principio. Y en el caso del argumentativo, presenta una postura clara, trae ejemplos, trae fundamentos y busca convencer a la otra persona de que tome esa misma postura. La estructura del texto descriptivo lleva la introducción, presenta lo que vas a describir, el desarrollo y el cierre. En el cierre das una impresión final. Es como cuando vas con un psicólogo y hace un informe de ti. Este informe presenta las observaciones realizadas en el paciente tal durante tantas sesiones. Luego, en el desarrollo, explica todo lo que se hizo en las sesiones y lo que ordenó. Y la cierre es la impresión final. Después de haber trabajado con el paciente tal, yo considero que es necesario que continúe con terapia, que se apoye con psiquiatría, que se apoye con neurología. Es como que tu opinión. En el caso del narrativo, primero al inicio se presentan los personajes, el lugar y el contexto inicial, el nudo que es donde pasan los hechos y el desenlace que es el final. Y en el caso del argumentativo, su estructura va primero a la introducción, donde presentas el tema del que vas a hablar y tu postura sobre ese tema. Luego en el desarrollo vas a decir tus argumentos y algunos contraargumentos, por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo. Y al final vas a poner una conclusión, que es como un resumen de todo lo que hablaste, y tu postura final. Algunas veces puede cambiar, algunas veces se puede mantener. Y en el caso del lenguaje que utiliza, en la descripción, obviamente utilizamos adjetivos, comparaciones, metáforas. En el caso de la narración, nos enfocamos a verbos de acción. Como estás contando una historia, estás hablando del pasado.
Y en el caso del argumentativo utilizas conectores lógicos, que era como lo que habíamos estado viendo. No ha tardado mucho en escribirlo, la próxima semana les traigo un link como el del Padlet que tenemos en inglés, donde voy a poner esas tablas para que no nos tome tanto tiempo escribirlo. ¿Quedó claro lo de los tipos de párrafo? Si se fijan, es lo mismo que el tipo de texto, nada más que aquí va un poquito más específico. Dentro de un párrafo tenemos los signos de puntuación. Todos los conocemos, pero pocos los respetamos. Son signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión, poniendo de manifiesto las relaciones sintácticas y lógicas entre sus diversos constituyentes, evitando posibles ambigüedades, o sea que no se entiendan, y señalando el carácter especial de determinados fragmentos, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en el diálogo, etc. Signos de puntuación, ¿cuáles conocemos? La coma, ¿cuál otro? Punto. ¿De parte punto y seguido? Paréntesis, ¿cuál más? Signo de interrogación y admiración, ¿cuál más? Ajá, ¿cuál más? Diéresis, muy bien. ¿Cuál otro? El acento, la tilde. Muy bien, entonces estos signos nos ayudan a organizar, ¿cuál? Estos signos nos ayudan a organizar lo que vamos a decir para que se entienda. No vas a decir, ayer fui al parque y compré unas palomitas y unas papitas y una coca y un globo y una algodón de azúcar. Suena cansado y suena como que no tiene sentido. Esas y lo puedes omitir y poner una coma. Compré una coca, unas palomitas, haces la pausa y le das el sentido sin tener que estar siendo tan repetitivo. Entonces, ¿quedamos claros con esto? Vamos a tomar nota de esto porque ahorita vamos a ver cuáles son, bueno, los que ya habíamos estado mencionando, nada más para recapitularlo de manera rápida. ¿Listo? ¿Listo? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si quieres saber la hora de la 1:43, nos queda muy poco tiempo.
Ok, vamos a continuar. ¿Quién me falta todavía de sus notas? ¿A dónde va? Ahora estás tomando notas. No te creas. No, no, no. ¿Listo? ¿Terminamos? Sí. Ok, los signos de puntuación, ahorita los estuvimos comentando. El punto que puede ser punto y seguido, punto y aparte o punto final, dependiendo del caso. Tenemos la coma, el punto y coma, los dos puntos que son para hacer como iniciar una enumeración, signos de interrogación y admiración o exclamación. Tenemos también las comillas que las utilizamos cuando vamos a mencionar lo que alguien dijo. O si estás redactando una tesis, ya por favor, si estás redactando una tesis, tienes que meter citas. Por ejemplo, en un texto argumentativo, si vas a meter una referencia, una cita que encontraste en un libro, lo tienes que poner en comillas, porque no son palabras tuyas, son palabras de alguien más que tú las vas a poner en tu texto. Los paréntesis, que es para poner información personal. La raya o guión medio, que lo utilizamos sobre todo en los textos teatrales para indicar diálogos. Y puntos suspensivos, que son como que continuará. Cuando estás explicando algo y estás dando varios ejemplos, pones esos puntos suspensivos, tu lector va a saber que hay más ejemplos, pero eso ya es chamba de ponerse a buscar. Como el ETC. Ok. Ideas principales y secundarias. Era lo que veníamos mencionando ahorita. La principal es la más importante. Es uno o varios enunciados breves que pueden resumir todo el texto del que se trata. Si tú lees esa idea, lo entendiste todo. Porque las ideas secundarias son ideas de apoyo que amplían o precisan la información del escrito. En algunos casos, las ideas secundarias casi siempre pueden venir dentro del mismo párrafo, pero después de la idea principal. Y también pueden venir en algunos párrafos secundarios. ¿Qué es lo común? La idea principal siempre va al principio. Siempre va al principio. Después del punto y seguido, ahí ya tienes ya la primera idea secundaria. Pero siempre la idea principal va al principio del párrafo. Si se fijan, lo más importante era al principio y luego va perdiendo como que importancia, porque sí va relacionado, pero son más ejemplos. Entonces, idea principal, lees el primer párrafo y el primer texto, y donde llegue el primer punto y seguido, ahí es. Todo lo demás ya son ideas secundarias. Que era lo que les decía, cuando hacíamos los resúmenes, nos agarrábamos a subrayar todo y no. En ese caso, pues mejor copiar toda la lección. La idea principal es solamente la que está arriba. En algunos casos, la idea principal viene con color, con letra negrita. Que es como que si tú ves que está en otro color, que está una recita, ahí es la idea principal. Las palabras clave. Entonces, ¿quedó claro cuál es la diferencia? La principal, ubicada. Principal va por primero, va al principio, y luego después del punto y seguido, siguen ya las ideas secundarias, que no quiere decir que no sean importantes, sino que van como en un rango un poquito más abajo, una jerarquía más abajo, porque son meramente de apoyo. Son para complementar, exactamente. ¿Quedó claro esto? Vayan tomando sus notas. ¿Se puede ver? No, déjame ver. ¿De qué? Ya como quiere,
Ya está trabajando. No estamos en clase de foro. Muy bien. ¿Ya terminamos de dar cuenta de esto? Ok. Vamos con, ya nos quedan 10 minutos, pero vamos a terminar esto de las ideas principales. No es lo mismo el tema que las ideas. El tema es la idea fundamental de lo que le da unidad y sentido a un contenido como el texto. El tema es de lo que vas a hablar, ya sea un texto, ya sea también una obra visual. Tienes que tener un tema, es de qué voy a hablar. Debe expresar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el tema y la idea principal? Okay. El tema es como que de lo que vas a hablar. La idea principal, digamos que es ya cuando empiezas a desarrollarla. El tema es de que voy a hablar, pero la idea principal es cuando ya hice una investigación y empiezo a hablar sobre ese tema. Lo que queremos decir son las ideas. El tema es como que el título, la maldad, y a partir de ahí surgen las ideas. ¿Mande? Las ideas son las que la desarrollan. Ajá, las ideas son las que desarrollan un tema. Digamos que es lo mismo, pero no es igual. Entonces, bueno, aquí ya lo habíamos, esto de la idea principal y secundaria ya lo habíamos trabajado. Entonces, ¿quedamos claro? El tema es simplemente el título. ¿De qué voy a hablar? Las ideas son las que me permiten desarrollar todo lo que yo quiero decir o lo que yo he investigado sobre ese tema, sobre ese título. Y tenemos aquí cómo identificar y enunciar las ideas de un texto. Puede tener tema central y temas secundarios, que los llamamos subtemas. El tema central aquí dice el cambio climático y sus efectos globales. Y temas secundarios y subtemas, el calentamiento global y las olas de calor. Tenemos el otro tema central, la importancia de la educación en el desarrollo humano. Yo voy a hablar de eso, pero tengo que tener como otros subtemas para irme más específico, teorías pedagógicas y los planes y programas de estudio. Y las ideas principales y secundarias, pues ya las habíamos visto. La idea principal es como lo más importante y la idea secundaria es un soporte para esa misma idea. Tenemos también diferentes elementos paratextuales. Son componentes que nos ayudan a estructurar el texto sin alterar su contenido original, que tiene por objetivo presentar
el porqué de distintas características que posee dicha producción. También se les llama paratextos y dan una idea al receptor de lo que vas a encontrar en esa obra escrita. Es de papel informativo y buscan atraer la atención de los lectores respecto a los textos. Es como decir, es por ejemplo, cuando tú abres un libro, compras un libro que viene una introducción, un prólogo, lo que va antes del texto principal, esos son elementos paratextuales. Son textos que están asociados al texto principal, pero que no te lo dicen todo completo. Un resumen, también una síntesis, quizá pudiera ser también, por lo que leyeron en el sumario, también pudiera ser uno de los elementos paratextuales. Entonces, si eso nos sirve, no sé si se han fijado que los libros, en la parte de atrás de la tapa traen un texto chiquito. Ese es un elemento paratextual. Tú lo lees y ya sabes si te interesa, porque a lo mejor vemos el título del libro y dices, ¡ay, se oye bien padre! Lo empiezas a leer por la parte de atrás y ya ahí tú puedes decir si me interesa leerlo o no. La sinopsis. Ajá, te evita la flojera de tener que leer y luego que te digas no me gustó. Gasté 500 pesos en comprar. O, no sé, me metí una página y se me descargó un virus por bajar el libro, en el caso de los libros de gratis. Entonces, los elementos paratextuales son como que un premio, como una alerta en la que tú puedes revisar si te interesa o si te sirve o no el libro, porque... Gracias. Por ejemplo, cuando estás redactando una tesis, ya cuando están en carrera, les va a tocar redactar tesis o algún documento de investigación. Cuando tú ves un documento de investigación, al principio viene un resumen. Te piden poner, cuando haces un artículo de investigación, te piden poner un resumen de, no sé, 200 palabras, algo así. Y ese resumen es para que lo leas y veas tú que estás investigando si te sirve la información o no. Si te sirve, te arrancas a leer las 20 páginas, las 20 cuartillas del artículo. Pero si no te sirve, ya te ahorró ese tiempo de estar leyendo cuartillas. Ok, clasificación de elementos paratextuales. Pueden ser icónicos, que pueden ser las imágenes, esquemas, ilustraciones, o los verbales, que eran los que mencionábamos ahorita, una dedicatoria, un resumen, todo lo que esté relacionado con el título. Elementos paratextuales, el índice. Si tú ves un índice del libro, sabes si te puede servir para lo que tú quieres saber. La cita viene aquí casi siempre viene en los libros, una cita de alguien más que sabes si te puede servir o no. La sinopsis, el ISBN, que es el código, cuando le toque hacer algún documento de tesis, esto les va a salvar la vida. También tenemos el título, el subtítulo, el autor, la editorial, la fecha de publicación. Digamos que estos son elementos que rodean el texto y que te permiten saber si te sirve o no. Por ejemplo, fecha de publicación. Al momento de hacer la tesis, cuando ya terminen la universidad, te piden de que no tengan más de 5 años de antigüedad. Y eso es donde se complica. Si te dicen, tienes que investigarme, o en la uni hay profes que te dicen, tienes que investigarme sobre, no sé, la planta nuclear, o sobre adelante, pero quiero referencias, quiero información de 5 años para acá. Quiere decir que si yo me encuentro un documento que es de 2007, aunque esté muy bueno, no lo puedo meter. Y pues bueno, tenemos también los conectores, que era lo que estuvimos trabajando ahorita, ¿se acuerdan? Hay conectores aditivos, que es como para adicionar, como además también en sí mismo. Ya vamos a terminar. Hay conectores causales que nos permiten establecer una causa y efecto. Consecutivos, que son los que establecen una consecuencia. Opositivos, que son los que señalan la oposición, como se produce, adversidad. Los temporales, que son los que nos permiten establecer un orden. Primero, ya por favor,
primero, después, enseguida, por último, y los comparativos, como así se acuerdan que también los habíamos visto en inglés. Estos son los conectores: aditivos causales, conectivos opositivos y temporales. Tomen nota de esto, no todos los ejemplos, nada más las palabras que están en negrillas, y ya con eso vamos a terminar la sesión. ¿Vale? Sí, conectores y. O bueno, conectores y algunos, y esto y lo para qué nos sirve. Todo esto es todo aditivo, no todo. Por ejemplo, aquí aditivos, palabras que adicionan. Palabras que establecen salud. Hasta antes de los paréntesis. Muchachos, acuérdense que la próxima semana se va a empezar a tomar asistencia en todas las horas. Para que lleguen temprano, organicen sus tiempos, pongan alarmas, porque ahorita tuve la información de los que llegaron tarde, con todo y hora de llegada hacen más atención. Y así se va a estar haciendo no nada más en mi clase, en todas las demás. Entonces, por bien suyo, no es por molestar, no es por otra razón más que para bien de ustedes. Queremos que aprovechen el máximo el tiempo que están en prepa. Ya viene su examen, va a ser en octubre. Entonces, ya agosto y septiembre se va a ir de volada. Además, que también ya vamos a empezar, yo creo que para septiembre, con exámenes presenciales. Así que no desaprovechen el tiempo. Es más, si quieren nada más escriban los tipos de correctores, ya después los van a tener que investigar. Yo también. Así se dice el trabajo en casa. Ya no me cargan tareas. ¿Quién es cada tarea? La mamá los trae. Es que la verdad no te consiste nada más fuerte. No, matemática. No practicar. Pero no necesitan publicar. ¿Qué les quieren hacer? El problema es que manda la tarea de noche. Sí, de semana, como la del miércoles, jueves, el domingo, La tele la mandó como a las 11. ¿Quiénes te desayunaron? Ya dije. Más tiempo. Yo la mandó y el el trabajo en la vida. Ya podemos hablar Si de ya terminaron, ya pueden seguir. Los espero temprano la próxima semana, por favor. No se les olvide. No se les olvide también que el celular de aquel lado. ¿Sí?
Llega temprano. Llega de la hora que quiere. Llega a la hora que no me contestan. ¿Fácil o no? Claro.